el esposo cabeza de la familia. Comienzo con la Biblia. En la epístola a los Efesios, San Pablo dice: cada uno de ustedes ame a su mujer, a su esposa, de tal manera como se quiere a sí mismo. Y ahí viene la ley general de Cristo, nuestro Señor: amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí San Pablo lo especifica, no es nada más en general. A tu mujer, a tu esposa, la tienes que querer como tú te quieres a ti mismo. Resume todos los deberes del hombre hacia la mujer. La mujer quiere al marido natural y espontáneamente, nos dicen los psicólogos. Eso es ser mujer. La mujer está hecha para amar, para darse, para entregarse. La mujer es una ofrenda. El hombre no tanto. El hombre necesita esforzarse para expresar el cariño, para manifestarlo. A veces se pudiera decir, a ese hombre hay que hacerle poquita violencia para que exprese lo que trae dentro. Claro que lo trae dentro, pero exprésalo poquito. Entonces no es una invitación, no es una sugerencia, no es un consejito, no. Es una orden, un mandato de Dios. Y ese amor hay que repetírselo a la esposa con palabras y sobre todo con hechos. El amor se muestra y se demuestra. Sigue San Pablo en Colosenses capítulo 3. Los varones, amad a vuestras esposas y no se hagan, dice, pikraines de picros. En griego, el ácido pícrico, si hay médicos aquí, el ácido pícrico, ¿qué es? Es el chile, que pica. Y entonces, así dice, no sean amargos con ellas, no sean enchilosos en el sentido malo, que echas a perder, que echas una cosa, la haces agria, amargas la vida de tu esposa. ¡No! Vamos otra vez a la epístola a los Efesios, capítulo 5. En griego, ¿verdad? Aquí se los preparé en griego para el internet, porque hay muchísimos protestantes interesados. Ahorita llevamos cerca de 30,000 visitantes de nuestra página y estamos metiendo muchas cosas en griego. Eso los atrae, Hoy Andrés agapatetas ginaicas, dice, los varones. Andrés significa varón, fuerte, masculino. Ginaicas, ginecólogo es el especialista en mujer, ¿verdad? Entonces, ámenlas, pero nos da un grado más alto, no como a ti mismo nada más. Como Cristo nos amó a nosotros. Ándale. Por eso el esposo se llama otro Cristo, Edgar. Porque tú debes de dar la vida por tu esposa. ¿Dónde quedó? Por aquí. Allá está. Tu vida por ella, ¿verdad? Y por tus hijos, como Cristo la dio por nosotros. Por eso les digo, marido, tú representas a Dios, pero no te vueles. Míralo, coronado de espinas, clavado en la cruz, con el pecho traspasado. Y entonces es cuando verdaderamente representas a Dios. Cuando gotita a gotita te agotas, te acabas, te gastas y desgastas por ella. Amor que da la vida día tras día, gota a gota hasta agotarse, en la delicadeza generosa de los detalles masculinos, pero cada día. El amor conyugal es un amor de sacrificio, de cortesía caballeresca, de generosidad y amabilidad. Sigue San Pablo, primero a los Corintios, capítulo 13, el himno de la caridad. ¿Cómo debe ser el amor del esposo a la esposa? Y naturalmente de la esposa hacia él, pero el tema es los maridos hoy, ¿no? Primero dice, la caridad tiene paciencia, la caridad tiene misericordia, no se llena de envidia, no se enfada, no se infla, no busca las cosas propias, sino que busca siempre el bien, se goza, no en la injusticia, sino en la verdad, todo lo soporta, no exaspera, no piensa mal. Entonces, la paciencia, ¿qué cosa es? Un paciente es el que está con un doctor, ¿no? Y es el que está enfermo, es el que sufre. La paciencia es saber sufrir, aguantar, ser fuertes, no desbaratarse, no abandonar lo emprendido, porque hay divorcios, porque hay separaciones, porque hay madres solteras, porque hay familias hechas pedazos, porque uno de los dos no aguantó. Y aquí se supone que el hombre se aguanta, que el hombre aguanta, se supone más que la mujer. Y eso es lo que la mujer esperaba de él, que sea una roca firme,
un baluarte poderoso. La misericordia, que es corazón que se apiada, que tiene lástima, no en el sentido de desprecio, sino me dueles tú, me duele verte sufrir, me duele verte que estás enferma, que estás cansada, me duele mucho y entonces estoy contigo. Comprende, se pone en el lugar de ella, no tiene envidia, no desperdicia, como dice el mexicano, tan poquito es el amor y despreciarlo en celos, pues no, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Es honesto ese amor, es decoroso, es decente, no es egoísta, no busca lo propio, no exaspera, no desespera. Dice la palabra, fíjense en griego, paroxismos. ¿Qué es un paroxismo? Es la desesperación en el momento en que la pobre mujer se siente impotente ya de poder con esa situación, ¿verdad? Es muy duro, no se irrita. Fíjese, San José no piensa mal. San José decidió abandonar a María Santísima, pero no quiso pensar mal de ella. Se le aparece un ángel y le dice, recíbela, no temas recibirla. Lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. No se alegra con lo malo, con la mentira, sino que goza la verdad de las cosas. Soporta todo, cree todo, espera todo, sostiene todo. Oye, eso es el primer deber del marido, como cabeza. Amar. ¿Y a quién? A tu esposa en primer lugar. Óigalo bien, ¿eh? No a los hijos, ¿eh? Primero a la esposa. Sus hijos ya tendrán quien los quiera con todo el alma, ¿eh? No se casarán. Y verás después, dile a tu hijo, ¿a quién quieres más? Ven para acá, ¿a tu esposa o a tu mamá? Y el niño va a decir, ya no niño, ya grandote, va a decir, mamita, con permiso, yo quiero a esta. Entonces, el amor es ahorita. El marido debe amar a su mujer. No se trata de decir más que a los hijos, sino que su misión es amar a la mujer. Los hijos ya tendrán quien los quiera, ya tendrán a quien pasear, ¿eh? Bueno. El segundo deber para ser cabeza de familia es mantenerla. Y aquí San Pablo tiene dos textos, ¿eh? En Efesios 5 sigue, nadie odia su propia carne, sino que la nutre y la abriga. Yo me puse en mi abrigo, ¿eh? Y espero que haya nutrimiento después que termine, ¿verdad? Como Cristo lo hace con la iglesia. Entonces el esposo le dio unas monedas a su esposa. Nunca se ha visto que la mujer le dé arras al marido, no. Y son 13 monedas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, son 12. Y una de pilón, ¿eh? Sí, para que te sobre un poquito más, ¿no? Él dice lo necesario. Pero ya sabemos que también de vez en cuando hay cosas que no son del todo necesarias, pero que las debemos convertir en necesarias, ¿eh? Y eso pues es bueno, ¿verdad? En 1 Timoteo dice, si alguno no provee a los suyos, o sea, no los mantiene, en especial a los de su casa, está negando su fe y es peor que los incrédulos. Entonces el marido que no mantiene a la familia no representa a Dios, ¿eh? No lo representa. Es triste, pero así es. Tercer deber del marido, no traicionar a su mujer. Serle fiel con todo su corazón. Eso es necesarísimo, ¿verdad? Y eso, pues, nos lo dice un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. En hebreo, Ubeeshet nareika al jigod. Y en la mujer, de tu juventud, no la traiciones, no la abandones. Y es el primer voto del casado, simbolizado en ese anillo. El anillo se dice sortija, de ahí vienen los sortilegios. ¿Qué son los sortilegios? Pues los sorteos. ¿Qué es un sorteo? Antiguamente se hacían adivinaciones con los anillos, ¿verdad? Y un sorteo es una lotería que te da en ganancia un lote, el lote que te tocó, o sea, un terreno, ¿verdad? Lotería, lote, herencia, suerte, convierte en consortes a los esposos. Entonces, ella es tu herencia y por eso tu dueña. Ese anillo lo deben de traer los casados, siempre, toda la vida, hasta el día que te mueras, debes de traer ese anillo. Se te perdió, que te compre otro el marido, ¿no? Pero tienes que traer tu anillo, porque eso es importantísimo. Es un símbolo, ¿verdad? Que quiere ser fiel. Luego viene me fijé, hay muchos más, yo nomás tomé 8, pero de los proverbios.
El último capítulo de los Proverbios dice así: el varón la alabe a su esposa. En hebreo, Kamubanata beyeashruach, Bala beyejaleja. Dice, se levantarán sus hijos y van a alabar a su madre. Su marido, Baal, eso significa, su dueño, y la va a ensalzar. Usa la misma palabra de aleluya, aleluya, así como nosotros decimos, ¿qué es aleluya? Pregúntenle a los carismáticos, ¿no? Alabaré, 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 alabaré. Ese es aleluya, es estar lleno de locura, Dios, yo te quiero mucho, te amo, te quiero. Así el marido tiene que hacerlo con su esposa. Alabarla, chulearla, decir. Y eso es la Biblia que está diciendo. Luego vamos al libro de Samuel. El consuelo. La esposa de Samuel no tenía hijos. Y en aquel tiempo Dios permitía que un marido pudiera tener 2 mujeres o más, ¿no? La otra mujer tenía muchos y se burlaba de esta. Y estaba ella llorando, llorando, llorando. Y no quería comer. Se le acerca a su esposo y le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué se te quiebra el corazón? Fíjense el consuelo. ¿Qué acaso yo no soy bueno para ti como 10 hijos? Como 10 hijos. Yo digo, el marido debe dar lata como si fueras 10 hijos, para que la mujer se consuele, ¿verdad? No es en ese sentido. Simplemente que el marido debe consolar a su esposa. La mujer siempre sufre. Es un derecho de la mujer, ¿verdad? Siempre está sufriendo, si no, porque se enferma por esto, se cayó, le picó un mosquito, sabrá Dios, ¿no? Y aparentemente lleva siempre las de perder. Por ello el marido, dice la Biblia, debe consentirla, hablarle con ternura, como Dios nos habla a nosotros. Esa ternura masculina. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué te cuesta decirle que estás bonita? Qué rica comida me diste. Esas pequeñas minucias de la vida cotidiana. Luego viene ya el tema principal. El varón es la cabeza del hogar. San Pablo lo dice todavía un poquito más fuerte. Dice: quiero que ustedes sepan que la cabeza de todo hombre es Jesucristo. Y cabeza de la mujer es el marido. Lo dice San Pablo, Y cabeza de Cristo es Dios. Bueno, cabeza, vamos viendo. ¿Qué significa príncipe? Tú eras el príncipe azul. Andas de azul todavía, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? El príncipe en latín significa primum caput. Prim caput, príncipe. Sí, viene del verbo capio. La cabeza es donde capturamos, ¿verdad? Ya sabemos, con los ojos capturamos, con los oídos capturamos y sobre todo con la boca, capturamos, ¿verdad? Entonces, la primera cabeza, ese es el príncipe. ¿Y cómo sueña toda enamorada a su marido? Como el príncipe azul. Por allá hay un letrero viniendo en la vía rápida, ¿verdad? Y se ve ahí la sombra de un príncipe con su escudo y su espada, ¿verdad? Y así debe de ser. El esposo es cabeza, pero eso no significa tirano absoluto, sino padre amoroso, que toma en cuenta a su esposa, a sus hijos, los considera capaces de expresar su sentir. Se gana el respeto nunca se exige, se gana, se merece. Y al marido, la esposa no lo debe mirar, lo debe admirar. Los hijos no deben mirar al papá, lo deben admirar. Es una diferencia enorme, Si la mujer pretende ser la cabeza, tal vez es porque el hombre no está cumpliendo. Y eso es malo, la Biblia lo dice, es malo, porque ahí falló el marido. No que sea malo que la mujer tome el mando, porque pues si es un alcohólico, si abandonó la casa, con eso pues tienes tú que ser padre y madre, pero es malo eso. Comprende la grandeza y la vocación de sus hijos. Cuando el niño Jesús se quedó 3 días en el templo de Jerusalén, la Virgen y San José van con él. Y tuvieron que oír de ese niño de 12 años, y acuérdense el templo que estamos haciendo, es de Jesús adolescente, ¿verdad? Y tras 3 días de angustiosa búsqueda, escucharon estas palabras: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? ¿Y qué pasó con sus papás? No lo entendieron. Pero lo aceptaron y trataron de encontrar el significado de esa frase. Lo van a saber hasta después, ¿verdad?
El papá sabe educar a los hijos. Y entonces, dice ahí, los padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, porque se desaniman, si vemos a San Juan en sus epístolas, ¿no? Sino hay que criarlos con la disciplina desde niños y con la corrección cristiana. Entonces, esos son los puntitos que les preparé de la Biblia. Pero el problema más grande en nuestro país, México, en nuestra cultura, que es andaluza, somos castellanos también, catalanes, vascos, pero la mentalidad nuestra en México es de Andalucía. Y Andalucía significa la tierra de una tribu germánica. ¿Cuál es? ¿Cómo se llamó esa tribu? Que están los vándalos, que hacen actos de vandalismo. Ya viene un poquito el machismo, ¿eh? Un vándalo, esos eran salvajes, se comparan a los hunos de Atila. Entonces, nuestra herencia musulmana también, 800 años estuvieron los árabes, marcó al mexicano un poquito. Y entonces el tema más difícil es cómo corregir. Todo hombre normalmente tiene un sentido de la justicia, lo vamos a ver más adelante, ¿no? De cómo deben hacerse las cosas. De hecho, el que da los permisos es el papá. Y casi siempre dice, no vas, porque este lugar no conviene. Porque quiero cuidar a mi hija. Porque el papá es el garante de la pureza de sus hijas. Y cuando fracasa una hija, la mamá llora, pero la abraza y piensa, ya va a haber bebito. Entonces es un consuelo, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? La mamá sufre muchísimo, nadie lo niega. Pero el papá se desquebraja, a veces para siempre. Yo vi con estos ojos un pobre hombre que le fracasó la muchacha. Y en un mes yo lo vi ya todo caniento al hombre, todo acabado, hecho pedazos. El que sufre muchas veces es su honra del papá por una hija, ¿verdad? Entonces el tema más difícil es cómo corregir. Y les escogí pues del Evangelio de San Juan. Ese es mi business, ¿verdad? El Evangelio. Un relato muy bonito al final, el último capítulo del Evangelio de San Juan, es cuando Cristo nuestro Señor corrige a San Pedro. Y le dice, hay unos puntos, dice, los llamó que se fueran a Galilea. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? ¿En invierno, en verano, en otoño o en primavera? En primavera. Y les dijo, váyanse a un parque nacional, ahora es parque nacional, que se llama el lago de Tiberíades. Ahí hay cabañas, ahí hay hogueras, ahí hay todo, ¿verdad? Ahí los mandó. Y eso es lo primero. Tiempo adecuado, lugar adecuado para corregir. Papá, nunca corrijas a tu esposa de pie, no, déjala. Espérate, ya que se siente ella, que te sientes tú. Y lo mejor sería un domingo que van de paseo, a un lugar muy hermoso, San Carlos, las aguas termales de San Carlos, allá por Mañadero. Del seminario iba yo allá en 1959. Qué lugar tan bonito. Es el camino, todos los árboles se cierran arriba, como si anduvieras en Chiapas, en otros lugares tropicales, ¿verdad? Ahí hay paz. Entonces, escoge ese momento, como Cristo escogió la ribera de un lago en primavera. Y luego, ¿qué les dice a ellos? ¿Tienen algo de comer? Nuestro Señor desde la orilla. San Juan lo reconoció. Pero fíjense cómo Cristo les pide un favor. ¿Tienen algo de comer? Y le respondieron, no tenemos nada, ni un pescadito, no hemos pescado nada. Y ahí viene, pedirle algo a tu hijo o a tu esposa. ¿En qué convierte a tu hijo o a tu esposa? En tus bienhechores. ¿Estás enojado con tu mujer o te hizo algo, o tú le hiciste algo, o quieren reconciliarse? Pídele algo de comer. Normalmente la mamá, la esposa nunca niega eso. Te negará el habla. Te dirá, pero la comida no. Entonces pídele algo. Nuestro Señor te está dando tips, ¿no? Y dijo que no tiene nada. Bueno, entonces nuestro Señor les hace sentir que está de su parte. Los alegra ayudándolos en aquello en que están ocupándose. ¿Qué estaban haciendo? Toda la noche pescaron y no pescaron nada. Entonces nuestro Señor les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían remolcarla por la gran cantidad de pescados, ¿no?
Entonces ya ahí les ayudó, se los está ganando. San Pedro es el que iba a ser corregido, él sabía ya que lo que le esperaba, porque 3 veces negó a Jesucristo delante de aquella sirvienta en la noche de la pasión. Pero ya se sentía apreciado, ya tenía muchos pescados, no dejaba de ser judío, de saber que ahí había dinero, y le había salido bien aquello a lo que se estaba dedicando en ese momento. Y pues faltaba otra cosita más, un buen baño. Dice el Evangelio que se puso bien y se aventó al agua para jalar la barca desde la orilla. Ya recién bañadito, se te quita lo dormido, ¿no? Y comenzó a oler algo muy rico. Nuestro Señor, dice el Evangelio, estaba ya con las brasas listas y ya había puesto un pescado en las brasas y les dice, traigan más pescados. Ahí se ve la alegría, el entusiasmo, la ilusión, lo positivo de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, la caridad de nuestro Señor. Y ese es el modo como el marido debe corregir a su esposa. Y entonces lo aceptan. Los hijos lo mismo. Ahora, dice el Evangelio que estaban todos callados. Pues ¿cómo estarían? Lo abandonaron, todos, menos San Juan. Los demás huyeron despavoridos. San Pedro, tan valiente, le cortó la oreja a aquel Malco, pero después se fue y renegó y huyó. Entonces todos callados en la comida. ¿Y qué hace nuestro Señor? Los sirve con su propia mano, dice. Ergeta y Jesús, va Jesús, cailambane y tonarton, y toma el pan, caído sin auto, y se los da. Y lo mismo el pescado. Nuestro Señor les sirvió. Ándale, come, porque todos callados así. Él les alegró, y eso es importante. Eso es importante. Finalmente, pues, va a corregir. Después de esos preparativos de verdadero cariño. Y le dice a Simón Pedro, fíjense bien, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Lo hace preguntando, interrogando, dando oportunidad que San Pedro hable, que pueda dar su opinión, su sentir. Pero sobre todo haciendo que responda y manifieste que sí ama a Jesús. No le dice, ¿por qué me negaste? No, ¿me quieres? Se va más allá, a lo profundo, ¿verdad? Y esas son las correcciones entre marido y mujer, en el fondo es esa. Vieja, ¿verdad que sí me quieres? Pues claro, viejo, ¿cómo no? Bueno, pues ya no me vuelvas a poner piedras en los frijoles, ¿verdad? Todo lo que hacemos, ¿verdad? Notemos que considera que el amor de Pedro es mayor que los demás. También aquí, tú me quieres más que mi mamá, más que mi abuelita, más que mis hermanas, más que mis hijos, porque eres mi esposa, ¿verdad? Ese es el modo como el marido, si alguna vez tiene que correr, la mujer es perfecta, no necesitan, ¿verdad? Pero si hubiera necesidad, es el camino, Y el resultado, lo primero, a San Pedro le brotan del corazón las palabras buenas como un volcán. Esa respuesta que tú, papá de familia, estás esperando de tu hijo, de tu esposa. Le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero, tú lo sabes. Otro pasito más. En ese momento, en vez de aprovecharse malamente de la ocasión y de hacerle sentir su falta, remachando la falta, insistiendo en esa falta, al contrario, Cristo lo anima y lo confirma en sus cargos y responsabilidades. ¿Qué le dice? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces. Y así le arranca una muestra de arrepentimiento profundo. Dice, San Pedro se entristeció. Y le dice al último, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Esa es la victoria. Ese es el amor que se debe reconstituir cuando haya alguna diferencia, sabiendo perdonar 70 veces 7. ¿Cuántos casos hay en que pues es la mujer la que tiene que hacer eso? Con el pobre, miserable marido que mete la pata, ¿verdad? Pero a veces es al revés, es la mujer. Y ahí el marido generalmente es más terrible, es más terrible. Yo tengo amigos musulmanes, tengo árabes, iraquíes, cristianos, musulmanes, etcétera. No hablo árabe, pero 2, 3 palabritas las digo. Eid Mubarak Ali, Kifaila, Kulkoyes. Y hacemos fiesta, ya hablamos como se pueda. Estuve hace poquito con unos árabes y hablábamos de cómo los musulmanes, por ejemplo, se enojan, ¿verdad?, si tú a la mujer le das un lugar más alto.
Para ellos la mujer es un objeto. Es muy triste eso. Nosotros no somos musulmanes, no, somos cristianos, ¿verdad? Y entonces ese arrepentimiento profundo. Y continúa, pues, con un reto. Hay que dar un castigo a veces, sobre todo con los hijos. El papá no nomás que, ay, te quiero mucho, papito, y vamos a seguir con la marihuana. No, no, señor. Te quiero mucho, papito, y la chamaca sigue a las 3 de la mañana llegando. No, hay un castigo. Pero ese castigo no es en ese momento. Le dice Cristo nuestro Señor, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde tú querías. Cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Esto lo dijo significando con qué muerte iba a glorificar a Dios, ¿no? Eso no se trata de matar a tus hijos o decirles una profecía de ese tipo, no. Pero tienes que poner un castigo, una penitencia. Eso es necesario, pero que la acepte el muchacho. Que sepa él que hay una razón por la cual tiene que ser castigado. Entonces es más cariño con el papá. Y por último, termina invitándolo a San Pedro. ¡Sígueme! A que no se separe de él, a que sepa que van juntos los dos, que Cristo va a estar siempre con él. Ese es el capítulo 21 de San Juan. Léanlo con calma, léanlo en oración, sobre todo cuando sientan que uno de los dos falló. Pero Dios no va a fallar, Dios no va a fallar, ni tú vas a fallar. Capítulo 3. La Iglesia, ¿qué tiene que decirle al esposo como cabeza de familia? Primero, que la Santísima Trinidad es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre en toda la eternidad engendra al Hijo. El Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como un amor eterno de los dos. Las tres personas divinas son eternas e iguales entre sí. Asimismo, la vida y felicidad de Dios es participada totalmente por cada una de ellas. Siempre es necesario, pues, ver ese ejemplo de familia. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos reveló este misterio. Y ese es el plan de Dios, que todos participemos como hijos en la comunión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el matrimonio implica una entrega total de los esposos entre sí y de los padres para con los hijos. Por ello es un reflejo perfecto de la Santísima Trinidad. Conocer, amar, imitar a Jesucristo nuestro Señor es vivir en Él la vida trinitaria. Ese es el primer ejemplo. El Padre se entrega al Hijo, el Hijo al Padre, y ese es el Espíritu Santo. Segundo ejemplo, el esposo, óiganlo bien, mujeres, es otro Cristo. Estamos habituados a decir el sacerdote es otro Cristo. En un sentido más estricto, sí, pero también el esposo. Porque el esposo ama y se da, pues, para llevar adelante la familia. Si cumple, pues el esposo está haciendo la imagen de Jesucristo. La esposa está haciendo la imagen de la Iglesia. Así lo dice San Pablo. Es una alianza. Entonces, el Espíritu Santo infunde, Dios nuestro Señor es Espíritu en los esposos y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza la plenitud a la que está ordenado interiormente. Ese amor se hace carne. Tan carne que a los 9 meses le tienes que poner un nombre, porque es un niño. Ese es el amor tuyo y de tu marido. Entonces, es una imagen poderosa que nos da la Iglesia. Y la tercera es el ejemplo de Jesús, José y María. Es un verdadero matrimonio. Vivieron así. Estuvieron realmente casados, no fue una unión libre, ¿no? Jesucristo era hijo verdadero de María. San José no era padre natural, porque no lo engendró. Ni tampoco padre adoptivo, sino putativo. Es como la computadora, la computación. Pensaban. Era considerado por los vecinos de Nazaret como padre de Jesús, debido a que la gente ignoraba el misterio de la encarnación y a que José estaba casado con María. Esto tiene una gran importancia por todas las leyes civiles, la cultura ambiental. Ahora, uniones del mismo sexo, divorcios, uniones meramente civiles, uniones libres. La familia de Nazaret es un ejemplo de una pareja formada por un hombre y una mujer, unidos de forma permanente con la fidelidad y el trabajo. San José es el patrono de los obreros, patrono del papá, del esposo que trabaja. Y pues esa doctrina es sólida. La Iglesia insiste en su doctrina.
que son iguales, el marido y la mujer. Tú eres la cabeza, ella es la reina. Tú eres cabeza, pero no eres tirano, sino partícipe junto con ella, con la misma responsabilidad, con la misma dignidad, pero con diferente misión. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Al hombre le toca el patrimonio, a la mujer el matrimonio. ¿Qué significa eso? El patrimonio es casa, vestido, sustento, educación cristiana de los hijos. El trabajo del papá. Y a la mujer, ¿qué le toca? La felicidad. Siendo una mujer feliz, hace feliz al marido. Y ese es el destino maravilloso que Dios les dio en esta tierra. En el cielo no serán casados, no. Allá no va a haber eso, ¿no? Pero va a quedar el perfume, la belleza, todo lo que es bueno del santo matrimonio allá en el cielo. Pero también encontramos el problema, ¿no? La experiencia enseña la ausencia del padre, como también en circunstancias opuestas, la presencia opresiva del padre, especialmente donde todavía vige el fenómeno del machismo. Estoy citando al Papa, ¿eh? O sea, ¿qué es el machismo? Dice el Papa. La superioridad abusiva de las prerrogativas masculinas que humillan a la mujer, inhiben el desarrollo de sanas relaciones familiares. Y de ahí vienen desequilibrios psicológicos, morales, dificultades notables en las relaciones familiares. Se hizo una estadística en Bélgica sobre las quejas de las esposas contra los esposos, ¿no? Y salieron 7 puntitos muy interesantes, los principales. No son tiernos, ¿eh? Les falta cortesía, necesitan ser más sociables, no comprenden el temperamento y lo peculiar de cada esposa. Deben ser más justos en asuntos económicos. A veces desprecian a la esposa delante de extraños, delante de los hijos. Y a veces les falta honestidad y verdad. Ese es, como dice el mexicano, ahí les aviento ese trompo al uña, ¿verdad? Para ver si pueden en la uña, ¿verdad? Entonces ahí hay que luchar. El hombre tierno no le quita lo fuerte. ¿Qué te cuesta ser tierno? La cortesía es ser caballeresco. La caballerosidad es darle lugar. Piensa que ella es diferente que tú. Es una flor. Es diferente. Tú eres fuerte, macizo, rudo, lo que tú quieras, ¿no? Ella no. Es delicada, es tierna, es frágil. Así la hizo Dios y es la que te va a completar a ti. La sociabilidad. La mujer es comunicativa. A veces el hombre se hace muy individualista, se mete a su trabajo y del trabajo a la casa y a sus amigos, o 2, 3 cositas nada más, tiene un circuito y nada más camina por allí. La mujer, viejo, ya conocí a la vecina de enfrente, mira, me trajo una tacita de azúcar, tengo que llevarle, pues ven, vamos a conocerlo, ven acá, ven allá. Estoy seguro que hoy el anzuelo pues fue la mujer, la conferencia es para el hombre, pero la mujer te invitó, ¿verdad? A ver, vino, pues vamos, ¿verdad? ¿Cómo no, verdad? Creo que todavía quede algo por ahí, ¿eh? Bueno. La Iglesia reafirma su doctrina. El papá es el educador de la verdad. Fíjense bien, de la verdad. El hombre se supone que dice la verdad. Que no te va a disfrazar las cosas, por crudas que sean. En Italia se dice la verità nuda e cruda, desnuda y cruda, esa es la verdad. Él te va a decir las cosas como son, aunque te duela. Eso es importante. Es el primer educador en la fe. Estamos acostumbrados por la persecución religiosa, que hoy celebramos 200 años de persecución religiosa en México, ¿verdad? Bendito a Dios. Ha hecho que si el hombre iba a misa, perdía su trabajo, podía perder la vida. Entonces el hombre no iba a misa por proteger a la familia. Y entonces se hizo nada más de mujeres y de niños. Pero no, es el primer educador de la fe con su ejemplo, con su instrucción. Es el que forma la conciencia moral recta, junto con su esposa, claro está. Lo que digo del marido, se supone que no está solo, está junto con tu esposa, pero a ti te toca. Y eso es importantísimo, Vamos a ver que esa adoración a Dios, el respeto a los papás. ¿Quién es el que le dice, hijo, obedezca a su madre?
quiérala. Es el papá. El respeto a la vida, al propio cuerpo, al cuerpo de los demás. El hombre, aunque parezca mentira, mujeres, pero el hombre en ciertas cosas es más honesto que la mujer, es más delicado que la mujer, en ciertas cosas sí. Parece una contradicción, pero así es. El hombre es más delicado que la mujer. Y hay de la muchachita que se porte mal, no lo vaya a saber tu papá, la mamá lo puede saber y no se acaba el mundo. Pero si lo llega a saber tu papá, arde Troya, arde Troya. No digo que siempre, pero más o menos, ¿verdad? El respeto de los bienes materiales, la fraternidad con los demás, etc. Luego la Iglesia pues nos habla de los sacramentos. En virtud de la mediación de la Iglesia, la gracia salvadora de los 7 sacramentos sale al encuentro de la familia. Por el bautismo nos regenera como hijos de Dios, nos introduce en su familia. Con la confirmación acrecienta nuestra inserción en Cristo y en la Iglesia. Mediante la Eucaristía lleva a plenitud nuestra incorporación a Cristo, nuestra pertenencia a la Iglesia. Con la penitencia repara las heridas, restaura la comunión rota por el pecado. Con la unción de los enfermos viene nuestra ayuda para que vivamos con Cristo la enfermedad y demos sentido corredentor a nuestro sufrimiento. Por el matrimonio santifica el amor humano entre hombre y mujer, haciéndoles un signo visible de la unión de Cristo y de la Iglesia. Con el sacramento del orden sacerdotal, consagra a los sacerdotes como ministros de Cristo y les habilita para predicar, santificar y dirigir al pueblo de Dios. Y entonces la Iglesia insiste en las cuestiones de los hijos. El hombre es más hombre cuando tiene hijos. Es más hombre cuando le da a Dios, como regresándole el don de su creación, muchos hijos, mucha descendencia. Y él es pues el que debe de cumplir primero y antes que la mujer con los santos mandamientos, que no son muchos, que no son difíciles, que se resumen en esos dos: amarás a Dios y amarás al prójimo. Y ahí es, amando a su esposa, siendo fiel a su esposa, cumpliendo sus deberes. Concluyo. Lo que siempre hemos escuchado del catecismo, donde se resume, se sintetiza la doctrina de la Biblia de la Iglesia. El matrimonio es un sacramento que representa el amor de Cristo a nosotros. Y así el marido debe amar a la mujer como Cristo nos amó a nosotros. Ese sacramento, ese amor de los dos, produce la gracia sacramental. Es decir, Dios nace en ese amor. Claro que no estén en pecado mortal. Hablamos del matrimonio por la Iglesia. Y tiene dos fines. Primero, la generación de los hijos. Todo acto conyugal, todo acto marital tiene que estar abierto a la fecundación. Te entregas todo, absolutamente todo. Si te reservas algo con los medios anticonceptivos, estás mintiendo. No te estás dando todo. No estás dando tu potencia, tu virilidad. No estás dando tu generación a tu esposa. Y el matrimonio tiene un segundo fin: completarse uno al otro. Pero completarse no haciendo que la mujer tenga que trabajar fuera de casa, con sus excepciones, pero normalmente el marido debe de decir: mira, eso me toca a mí, yo te di las arras en el matrimonio, yo voy a trabajar, yo voy a poner el patrimonio para que tú seas reina y te puedas dedicar a mí y a los hijos. Con dos propiedades, ya dije una, la fidelidad simbolizada en el anillo, pero falta el lazo, que simboliza que la inseparabilidad. Nunca nos vamos a dividir, jamás nos vamos a separar. Yo no te voy a abandonar, nunca. Y ese es el santo matrimonio. Hoy quisiera yo pues honrar en esta celebración al esposo, cabeza de la familia.